el 1 de septiembre sale el lugar de este año, güey. ¿Qué pasó? Son 11 puntos. No sé, no creo. Vean. Misil en Bacacho. Esto ahorita me lo voy a saltar poquito. Viendo como todos los días. Vale. Vamos a empezar a ver ya operaciones. Así que cambien. Miren todo lo que han visto hasta este momento. La vida se volverá en este momento cruel y despiadada. Hace ratito. Marien, no se peleen. No te pelees. Quédate sin tiempo. Ya vamos a vivir siempre sin tiempo. Vivimos, ¿no? Escuché bien. Escuché a Fátima diciendo que vive en el presente. ¿Te da ansiedad? Todo el mundo nos da ansiedad. Sale. ¿Cómo estás? Bien, profe. Listo. Sale. ¿Quién me dice cómo está representada esa señal? O más bien esta función, a pronto. Ahorita para no estarlo trabajando como señal. En todo lo demás vale 0. Entre menos T1 y T1 vale eso. ¿Cuál sería la función? ¿Quién la hace? Seguramente es por partes, ¿no? Infinito menos T es 0. Es 0. T infinito es 0. Constante. ¿Cómo? Ah, no sé. Ustedes háganle, escríbanle en su cuaderno hasta que lo den. Es 1 menos. Esta de aquí, este primer pedazo, ¿cómo sería? Sí, es una recta que va desde menos T1 a A. Bueno, más bien de 0 a A, empezando desde menos T1 a 0. Son 2 puntos, punto pendiente. Lo básico de primaria. Te ve en jardín de niños eso. Sacar la función de, ¿cómo se llama? De una recta que pasa por 2 puntos. Y es igual a M X menos A entre T. ¿Cuál es? Menos A entre T, ¿seguros? Churcísimos. 2D menos A. Sí, pues inténtenla. Tal vez estamos peor. ¿Qué les van a decir en el trabajo? No sé, es neta que no sé. Ah, bueno, pues yo tampoco sé. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cómo sacan la pendiente? ¿Cómo sacan? Tenemos 2 puntos aquí. A ver, vamos a ver. No es posible, no es posible. Vamos a analizarlo. Tenemos el punto aquí. ¿Cómo sería? Menos T1. Sirve. Menos T1, 0, ¿no? T1, 0. Da igual este. ¿Y el otro punto cuál es? 0. Coma A. Hey. Ya, entonces, ¿cómo se hace lo de la recta de punto pendiente? Y menos Y0.
¿Cómo? Y2, ajá, ajá, igual a X2 menos X1. ¿así? ¿Quién es? Esto va entre paréntesis. Ah, miren, este sí pinta. ¿Sí? ¿Está bien? No es para Sigue el punto 1. ¿Qué hago entonces? plaza. Y2, ¿cuánto sería? Ah, Ajá, Y1, 0. M, Sabemos. X2, 0. X1, Menos T. E1. ¿Así? ¿Y luego qué hago? ¿Cuánto da M? Ay, T1. Paso de T. Ajá. Listo, ya tenemos. No, pero, o sea, falta todavía la ecuación de la recta. Pues estuvimos. Más B. Me tomo de loco. Esa misma. Ajá. ¿Y cuánto, cómo es B? ¿Cuál es B? Ajá, pero no lo hemos sacado, tenemos M. Ahora ves un punto de vista. Pero no puede representar como número. ¿Cómo le hago entonces? Lleven la cero. ¿Uso esto? No. Pues sí. Es igual a. A ver, vislumbro muchos reprobados. ¿Cómo entonces? Y menos Y0 es igual a M por X menos X0, ¿no? Ándale. Ay, Es la qué misma. gente, de veras. Olvídate de eso. Fíjese, estando hasta en el pizarrón uno piensa más lento. Y pedo más. ¿Crees que esto es agua? Y viera bello cuánto llevo. Y ve, todavía le di el golpe. Y, ¿cuál podemos tomar? Como Y0. ¿Lo tomamos como Y0? 0. A 0. ¿Este? Sí. ¿Cuál es la pendiente? A por T1. Qué bonito. X menos. No, este. No. No, este. Sí. Es un 1. Es que casi no se alcanza. Coma. Va. Y luego entonces así se ve de feo. Sí. Sí, ¿qué puede ser? Y igual a A entre T1 por X más A. Ahí está tu B. ¿Qué es B? Donde se intersecta con el eje Y. Ya lo tenían. Ya tenían inclusive aquí la pendiente. Ya estaba de volada. ¿Qué pasó? Es lo que les decía hace rato a los de ¿cómo se llama? Visión artificial aplicada. Le repruebas más aprende. ¿Verdad que sí? Es un repaso. Es un repaso. Sale, entonces se supone que esto va a ser A entre T1 por X más A. ¿Sí? Sí. ¿De dónde a dónde? ¿En qué intervalo? Menos infinito, cero. No, No, menos T1. T1. Menos T1. Menos cero. Menor que cero. Cero. Ajá. Así se digo con cero. ¿Cómo? Así digo con cero, cero. Sí, pues. Ah. 0. Este es phi, ¿no? El 0 sí es así. Sí, para no confundirlo con la O. Con la O mayúscula. Qué gente, de veras. Está bien.
Sí, así dibujo los ceros. Sí, no hay problema. Ay, no. Bro, Me- las X y a la T. Ah, sí, tienes razón. Sí, de todas las X, digo. Sí, me voy a equivocar mucho así, entonces. Excelente. Sí, por eso. T y T. Se elimina. Y se va a eliminar uno este uno, bastante. Y este es variable. Gente. Y esta, Al revés. la pendiente es negativa. ¿Por T? Y luego, Más A. Menos. No, ¿seguro? pero, ¿qué preferiría? ¿No? Sigue siendo la misma. El intervalo sigue siendo el mismo. O sea, B en este caso quizás sigue siendo el mismo, ¿no? Para los dos, para las dos pendientes, ¿no? Ahí es donde se intersecta. ¿Qué quiero sectar ahí? Porque ya me duelen las rodillas. Sí, estamos bien así. Sí, profe. ¿Cuántas? 2 horas para una regla. Estamos aprendiendo. ¿Y 0 para qué? Ah, Sí se puede. Escribir así. Sí. En inglés luego lo encuentran así como otherwise. Otherwise. Sí, si lo llegan a ver en algún libro en inglés, así va a decir otherwise. Todos los demás lugares. Va. No manches, se pasan de las. No, está bien. Con esta onda. ¿Alguna duda con esa cosa? Porque es absolutamente indispensable que sepan graficar. Así, sin graficadora. ¿Por qué razón? Porque después, ya en otras materias, modelado, control y ese tipo de cosas, ya con la pura gráfica pueden ustedes deducir muchas cosas. Ya nada más ven la gráfica, ya van a pensar en tal ecuación, en tal cosa, ¿no? Y todo el mundo es feliz. ¿No, Pauli? Estoy bien. Ay, cabrón. Probable. Sí, no manches, ya llegué a la edad. No, profe. ¿A ti, man? A mí también ya me duele. Y todavía no llego a la edad. Ayuda. ya puedo predecir el clima. ¿Va a llover? Sí. Y la secan batiéndola. Ya me quedé en Paso. Pues así Es imposible. ¿Salen? No puedo pasar. Yo sí no me puedo curar. Lo vamos a Está corto. Y que no me lo ¿Queda el modelorama ya de una vez? Vamos. ¿Dolor? Saque. ¿Cómo? Saque de una vez. ¿Ya te ubicas? Sale. Ahora la que está en azul. Lo mismo, pero en azul. Mismo, pero más barato. Llega lo mismo, nada más cambiar el puntaje. ¿Me puedo borrar aquí? ¿Están seguros que nada más es cambiar los intervalos? O sea, seguro no. Una parte sí. No.
Una parte sí, pero no completamente. Ahora solo el azul. Pues este T2 ya se junta aquí en estos puntos, ¿no? Este punto más o menos considerando que es la misma, pero desplazada exactamente, ¿cuántos valdría aquí? Este T1, T2, pero ¿cuánto valdría T3? T1. ¿Cuánto? T2 más T1. Exacto. Y técnicamente este punto pues ya sería como T2 menos T1, ¿no? T1 y T2 no son iguales, entonces. No necesariamente. Lo dibujé igual, más o menos para que no se hagan la confusionización, pero no son iguales, no necesariamente son iguales. Bueno, más bien no van a ser iguales, más bien, o sea, el tamaño que hubiera entre 0 y T1 y T1 y T2 no es el mismo, Pero la pregunta es diferente. Entonces, T2 ahí sería 2 veces T1. No. No necesariamente. Es como si. Pero entre T1 y T2 sí el mismo espacio que T2 y T3. Sí, güey, para no poner. Aquí y aquí, sí. Porque es esta, como dijeron, desplazada. Ah, ok. Si se dan cuenta, la acabamos de desplazar, ¿cuántas unidades? Hasta acá. T1, güey. T2. ¿Cuánto desplazamos esta función o esta gráfica para allá? T2. ¿Cómo sacamos esto entonces? Pues solo T1 da T2, ¿no? divide sobre T1 Más el T1, ahora T3. T2. Pues más el solamente T2, ¿no? Sería. La parte de abajo. Está pendiente. Pues es que ya cambié de ecuación. Es eso y lo sabes. Ya no son ecuación. Suman o restan. T1. No, 0. T1 y T2. X va de T1. Yendo para acá. no, Restas. T2 Yendo para acá. más 1 a T2 más 1. ¿Qué es, compañero? Y ya pasaron por Alineado. esta salvajada. Como ya pasaron por estas salvajadas, compañeros, esta función y de t, si ustedes quieren hacer un desplazamiento en el tiempo, viajen el tiempo. Esto les genera entonces, aparte de ansiedad, desplazamiento para allá. Desplazamiento hacia el positivo. Esto les va a generar desplazamiento para acá. ¿Por qué? Y la vida es cruel. Porque así se dijo, bro. Ya no le muevas. Mira, vamos a demostrarlo, o sea, para que vean que no se inventa. Conmigo, súper sencillo. Otra recta, pero ahora esa en el origen, para que sea más sencillo. Una recta es más, si quieren, a 45 grados. Y que llegue, por ejemplo, a T1, ¿no? Y que valga, ¿qué les gusta? A 45 grados. Pero bueno, aquí a 1. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? X igual a Y. Y igual a X. Entonces, esta f de x es igual a y igual a x. ¿No? Sí. Va. Si yo lo muevo para acá, Sería A 1. ¿qué sería? Y igual a qué. Ahora está en negro. Y igual a qué. X menos 1. X menos 1. Y si le siguen desplazando para allá, no hay ningún problema. Ahora es lo mismo, pero en azul. Espérame tantitico. Que esta opción es menos 1. Y es que X más 1.
¿Qué pasó? Seno. No, esa es la fase. No. Siempre es así, siempre restas para irte para allá, sumas para acá. Pero cuando ponía la suma del periodo para ver esa de acá o Estaba era en las X, 15 viene un X, la respuesta hacia la derecha. la función de que hacía ¿Sí? no. Ah, ok. Ah, que tenía el más fijo. No, eso es fase, esa es otra cosa. Y de hecho, bueno, fase lo están poniendo como más, pero puede ser un desplazamiento, perdón, un adelanto o atraso de fase. Te lo está poniendo como más, porque siempre es atraso, te genera un atraso. Y si lo pones como, o que la fase sea negativa, te está haciendo un adelanto del periodo. Sí, sigues trabajando exactamente igual. Y las matemáticas sí no mienten. Entonces, si se dan cuenta, esto va a ser f de qué cosa. Si estoy considerando esta cosa como base, ¿qué sería? ¿F de qué? X menos 1. X menos 1. ¿Y esta? F de X más 1. Y la vida ya no es tan cruel. En veces. Porque uso X y T indiscriminadamente, no sé. Pero así es. Si se hacen muchas bolas, me dicen. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Y de qué? Entonces tengan mucho cuidado con lo que viene. Hay que sustituir, entonces, recuerden que estos parámetros, igual que en programación, estamos metiendo diferentes parámetros a las funciones. Entonces hay que sustituir esos parámetros acá, en esta función, que es nuestra función base, digamos, ¿no? La que vamos a desplazar. ¿Qué quedaría acá? ¿A sobre qué? T1. Y luego. Exacto. Más A. Y de este lado me quedaría menos A sobre T1 por T menos T2 más A. ¿Estás? Ya nada más hay que sustituir, ¿no? Como estoy pidiendo aquí T menos T2, esto lo sustituyo sobre esto. Y en el intervalo no se sustituye. Ahí viene la parte interesante. ¿Les puedo borrar esta parte para tener espacio? Ya lo tienen en el Anótenle eso. Anótenle. Les digo como el tío Cardel. ¿Conocen al tío Cardel? Mis placentas truncas. Es una placenta trunca. Placenta, no de. Igual, a ver. Se pasa el decía uno de mis profesores que tenía un profesor que iba escribiendo y de este lado iba haciendo esto. No, por voluntad. Ni te dejaba ver lo que yo iba escribiendo y yo iba borrando. La segunda ecuación de abajo, ahí donde dice que tiene no sería menos A, porque la pendiente es negativa y multiplica de. Multiplica Ya lo a X. Ya lo borré. ¿Qué es? Porque se cruza con A y es el más B. Entonces, ese siempre es el cruce, pero déjame ver. Sí, porque la pendiente sería negativa, ¿no? Sí, porque te sigue intersectando. Te sigue intersectando. A ver, pongamos esto. No, sí quedaría bien, porque fíjate, si sustituye este igual a 0, esto se va a 0 y queda A, este punto. Sí. Y si no, te quedaría menos A. Sí, sí, me pusiste a dudar. Entonces ya lo hago así. Voy escribiendo y voy borrando. Sí, sí, perfecto.
Ay, no manches, ¿por qué no nos quisieron cambiar de salón? Allá arriba hay un salón con un pizarrón así de 2 grandes. Yes. ¿Qué nos impide? Pues no sé. Hay que pedir permiso. Hay que romper las reglas. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pedir perdón, igual que pedir. Es igual que el do while y el while. Sí. Sale. Aquí también hay que sustituir esto. T menos T2 menor o igual a 0. Desigualdades, ¿sí las vieron en cálculo? Sí. Ah, entonces son la reata ambulante. ¿Cómo? Listo. Sí hay que sustituir, Marcos. Tienes razón. Hay que hacer la sustitución. Donde exactamente tienen que tomar esto y donde vean esta T hay que sustituirlo por T menos T2. Inclusive en los intervalos o intervalos. Como las pérdidas o las perdidas. Nada más perdidas. Perdido. ¿Va? Pero esto se ve horrible, ¿no? ¿Cómo las modificamos? Sumando T2 de ambos lados sería menos T1 más T2 menor o igual a T menor o igual a 0 más T2, ¿no? T2. ¿Se ve lógico? Esto lo ponemos al revés para que se vea más bonito y se parezca a lo que puse ahí, ¿no? T va desde T2 menos T1 hasta T2. Y este de acá, bueno, este va para acá. Y este sería entonces, ahora hacemos lo mismo, sumamos T2. ¿Sí? De T2 menor o igual a T menor o igual a T1 más T2. ¿Ya se parece a lo que tenemos allá? Ya lo tenemos. 200 ejercicios entonces. Ay, pero también me da flojera subirlos al subirlos. No, pero eso ya lo hacen los becarios. ¿Sí oyeron eso de Bill Clinton y la becaria, Mónica Lewinsky? Es que ustedes sí, definitivamente no estaban ni en plan todavía. ¿Qué pasa? Nunca estuve en Te iba a decir, ni en obra negra estaban. No, mi abuelo. No, se mató en el 94, seguro. Era el presidente de los Estados Unidos que lo agarraron con una becaria. Y había acá evidencia, no vestidos. Y fue el presidente de los Estados Unidos, imagínate. Lo más alto del vato. Dale, ¿alguna duda con esto? Esto, pues, ¿cómo se llama? Entonces, ya me dijeron, ese desplazamiento. ¿Por qué escribo así? Porque debo ser como Bob Esponja. Más alto, Bob Esponja. Cuando va con arena. Levante el meñique, levante el meñique. ¿Se han dado cuenta que estamos en la tele? No se nota. ¿Sale? ¿Alguna duda con eso del desplazamiento? Nada más se tiene que aprender eso. Si va negativo, el T menos, o lo que ustedes quieran menos algo, va desplazado para allá. ¿Va? Si va con positivo, viene hacia la parte negativa del plan. Sería lo mismo, pero también de lleno. Sí, ahora ya no va a ser sobre el AF de algo, sino va a ser. No va a ser sobre el argumento, sino va a ser sobre la función. Pero aquí técnicamente nada más vamos a ver el desplazamiento que está simétrico al eje Y. Porque nos interesa la variable independiente. ¿Y cuál es la pregunta obligada? Vamos a ir a Huecut. Aparte de vamos a ir al Chantolo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Hay una operación que se llama, que vamos a ver después, que se llama convolución. ¿Cómo? Convolución, no convulsión. Eso es Eso es lo que me va a dar. Eso es lo que les
Cuando vuelo demasiado. Ahí es cuando se siente chido. Ahí es cuando siente chido. Ustedes sí la vieron, ¿no? Vamos, 70-30. 70 examen 30. Ala, no le pierden. Digo, esta sentencia estaría. Sí. No, en esos chavos. Para que le diera fe. Y ya nada me da fe. Qué desvergüenza ahí. Ya estando alcoholizado. Pasaba eso no sabía. Me desconozco a mí mismo alcoholizado. Estoy escuchando ese de yo soy cosa. Yo no tomo. El que aparece cuando tomo, ese sí toma mucho. Sí, soy. Sí, ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? No. ¿Nada? Aplica para todas las. Todas. Bueno, de todas las funciones, tú lo dijiste, para todo que sea función. Si no es función, ya hay a ver cosas medio extrañas. Pero inclusive, o sea, si tienes ecuaciones como paramétricas, ecuaciones paramétricas para sacar, por ejemplo, un círculo, igual lo puedes desplazar de la misma manera. Y como lo que preguntaba tu compañero, también puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo desplazan, por ejemplo, esto en este eje? ¿De qué lado ahora sumamos o restamos? No. De acá, ¿no? Sí, lo que vaya saliendo le suman o le restan. Y aquí sí es directo. Si suman, se va para arriba. Y si restan, se baja para abajo. Luego entran por la entrada y salen por la salida. Está bien. ¿Alguna otra duda? Yo les pongo uno bien difícil. Ah, qué gente. ¿Qué de miedo? Todavía no. No, la convolución sí les va a dar. Sí, les va a dar convulsiones la convolución. Una operación bastante complicada, pero sí la tienen más o menos que entender para ver lo de las transformadas. No se preocupe, luego las computadoras lo hacen. Sí, pero es carrera, ¿no? ¿Para qué aprender también? Vamos acá. Pronto piso. Mire, aquí nomás. Y esto es apelo. Yo no estoy. Ajá. Sí, ya llegamos a transformar Z. Sí, ¿Ya para qué se llegaron? se lo voy a volver a ver. Esta parte, ¿no? No creo que lo usemos. Ya vieron esta. Soy la que te nomás estoy enseñando a. Sí, Sale. Va, esa es la primera. De los tres. Hay otra. Dale. Vamos a hacer esto. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Sí, a ver, intentando. Listo. Ahora vamos sobre esta. Claro, le ponemos 3. Yo creo que ahora la hice muy pequeña. ¿Usted no puede? Me genera ansiedad. Bueno, pero. La lista sí. Perdón. Van a pedir perdón. Eso está un poquito más fácil. Y ahora sí va con números. Vamos a ir pasando entre cosas que tengan ya numeritos a otras que sean nada más puramente. Como la anterior, no T1, T2. Sí, le dieron bastante bien. Lo mismo, pero al revés. ¿Cuál sería entonces? F de T. 3X, 6X.
¿Dónde se intersecta? En uno, Todos sabemos que es más uno. Pero la pendiente, toma 3. pero va de menos. Va de -1 hasta 2. ¿Qué es X más 1? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Bueno, más bien T más 1, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, en 0 vale 1. En 1 vale 2 y en 2 vale 3, correcto. Y en -1 vale ¿cuánto? 0. Ah, ¿está bien? ¿En qué intervalo? O sea, baja abruptamente. Y aquí también entonces estamos indicando también, ¿se aparece esto? Que baja así, Marcos, tú otra vez que preguntaba si ponían o no el puntito. Y si teníamos que ponerle la igualdad. Que en este caso también baja así, muchas veces es con igualdad. Quiere decir entonces que sí toma un valor ahí. Pero ¿cómo se hace? Ah, ya. Sí, mira, fíjate, pues la cosa aquí. Aunque también aquí vamos a tener algunos problemas dependiendo de eso, pero eso lo vemos después, porque ya, ahí es cuando ya les empieza a doler más todavía. Ay, falta adentro. Ya, o sea, ya finalmente lo que te queda ya nomás es mover. Y 0 en otro caso. Sale. Ah, se lo voy a poner al revés. Volteado. Ni modo. Tan rápido así. Ni siquiera un café ni nada. ¿Qué pasa si yo le pongo esto? Así es, sí. Traigo cabello en la cara que no me deja desde el momento. Se refleja en el eje Y. ¿Eh? Ah, tiene razón. Bien. Sí, es de -1 a 2. Andar diciendo tanta tontería. Sale. A ver, vamos a hacerla aquí. Y ahora la hacemos al revés. Esto, armamos esta cosa y la construimos allá. La graficamos. Ahora va al revés, ¿no? A ver. ¿Qué tendríamos que poner entonces aquí? Menos T más 1. 0 en otro caso. Y la desigualdad me quedaría así, ¿no? Con una que hago aquí, para que me quede esto en función de T. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo? Se cambian las desigualdades de todo por menos uno. Ah, por menos uno. Voltea los signos. Ah, se voltean también los signos. O sea, a ver, paso a paso. Acuérdense. Otra cosa que también tiene luego mucho con los y problemas con los matemáticos, seguramente. Electricidad de magneto. Ah, depende del club. ¿Qué opción tengo? No, es que qué problema tienen. Nosotros como ingenieros muchas veces es de, ya, así rápido, ¿no? Sí. Y ellos no, tienen que hacerlo paso a paso. ¿Qué? Llegamos a lo mismo. Llegan exactamente a lo mismo, pero, o sea, ya tienes toda la representación y la, ¿cómo se llama? La formalidad matemática. Y ya nadie te puede decir nada. Todos son ingenieros, se enojan si le dicen físicos. Sí. Es que los físicos se enojan si le dicen ingenieros. Ah, yo sí. Sí. Porque dicen que somos pelacales, ¿no? Si inventaron la programación y nosotros la usamos. ¿Sí? Ellos en lo que inventaron. Entonces, a ver, vamos paso a paso para que no pierdan esa formalidad matemática. ¿Qué se tiene que hacer primero para esto? O sea, técnicamente se tiene que hacer esto así, a ver, para que también no pierdan y esto les ayude para cuando ya lleguen así. Bueno, ya pasaron unos cursos, ¿no? Pero entonces ahora ya para que agarren ritmo. Pasar es una palabra muy grande. Sale, ¿qué se tendría que hacer entonces?
para quitar esta desigualdad, o bueno, para que esta desigualdad o estas desigualdades queden con T nada más. En ambas partes se tiene que multiplicar por -1 o en todo. En todo. Si yo multiplico entonces por -1 me quedaría +1. Los signos, entonces, ¿qué pasa con ellos? Se invierten. Luego, entonces, esto queda medio extraño, ¿no? Podemos hacer... Ahí está. Está bien. O sea, sí, de guamazo no lo hacemos, pero pues hay que hacerlo. No, pero tiene que ser así, y te muestre esto, y entonces se multiplica por esto y queda demostrado, ¿no? Pero está bien, o sea, está bien. O sea, alguna vez a mí me tocó hacer eso. Le tenía que explicar a un matemático algo y así de nuevo. Yo empezaba todo acelerado y ya de repente me decía, a ver, espérate, ¿y eso de dónde salió? ¿Y eso de dónde salió? Así es. Debería decirle que no sabe. No lo sé. No lo sé. No lo sé, tú dime. Ándale. Pero entonces pues ya queda mejor explicado, ¿no? Y otro caso. ¿Sale? Entonces sí hay que tener cierta formalidad matemática en este caso. Les va a servir y para que no les sientan acá feo. Ahora entonces vamos a construir la gráfica desde ahí. ¿Cómo va la gráfica? Revés, tela. En -2, ¿cuánto vale? En -2, ¿cuánto va a valer? 3. Viene aquí, entonces cae. En otro caso, y para el 1 en adelante, es en otro caso, ¿no? Estamos entre -2 y 1. ¿Y cómo se comporta? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Sí. Pues aquí va el 0 y pues ya luego se va al infinito. Reflexión. Así se llaman operaciones focales. Operación de reflexión. Anótele, mijo. Por supuesto, reflexión en el eje Y. Nada más hay que ponerle el negativo ahí al parámetro de la función. Profe, si quisiera reflejarlo con respecto a X, solo pongo el signo menos antes del F. Sí. Ya te da la volteación. Recuerden, imagínense. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo la vez pasada del autotuning acá con el Bad Bunny? Así debe ser así otro spoiler de esta cosa. Ya estuvo bueno, no puedo ver muchos spoilers, pero eso es para que vean más o menos a qué vamos a llegar. En el tiempo se hace esta operación de la convolución, una jalada. Se tiene que aplicar todo eso y luego desplazar. O sea, en esencia, lo que va a hacer una convolución de dos funciones es, una de ellas entonces se mantiene, la otra se refleja y después se desplaza en el tiempo por encima de la otra función. ¿Y eso para qué? ¿Eso para qué se ocupa? Uno decía lo de Bad Bunny, o también, por ejemplo, quiero eliminar ciertas frecuencias de una señal, ¿no? Por ejemplo, de lo que no más se oiga así. Le elimino las frecuencias altas, ¿no? Que son las de ardilla. O al revés, ¿no? Le quito mi voz acá, varonil, ruda.
Gracias. Entonces, ¿se aplica la transformada de Fourier a ambas? Y originalmente en el tiempo ustedes tienen que hacer una convolución, tienen que hacer todo ese proceso, que es un test. Dígalo. Dígalo. Si me da el éxito, profe. No, ¿qué pasó? Hay Hay que ser discípulo. Pero cuando pasemos a... He dicho peores cosas. Pero ahí no, que no se pueden ni grabar. No, con otro trabajo. De hecho, por eso muchas cosas no estuvieron en el Exactamente. No. Y ya cuando pasemos al espacio de Fourier o incluso de Laplace, estas cosas de la convolución que está bien loca, se vuelve una multiplicación. ¿Qué Simplemente. diferencia hay entre Laplace y Sí, lo veo. Se van a aceptar. A ver, nada más un spoiler. No, Fourier es la generalización. Laplace es una particularización. Y en ambos casos estás trabajando con una variable compleja. Sí, pero no. Variable compleja. Contexto de eso. Pues una variable compleja. Una variable. No, o sea, es una variable que en lugar de darle, o sea, que toma un valor real, toma un valor complejo. Tiene mucha complejidad. Gente, de veras. No, Bueno, ¿para qué les va a servir también esto del desplazamiento y que la fregada y que no sé qué? Y la reflexión. Bueno. No, también cuando trabajamos entonces en Fourier y Laplace, en ambas dos, les va a servir entonces para realizar esa transformada más rápida todavía. ¿Por qué? Vamos a ver entonces las señales o las funciones. Con esta de reflexión nos quedan las funciones impares y pares. Una función par cumple esta condición. ¿Dónde dejé Lo malo es que sí sirve. La función par cumple esta condición. F de t va a ser igual a y las impares f de t es igual a f de menos. Así. ¿Qué significa que sea una función par si cumple esa? ¿Cuál sería? O para pronto, ¿esta de aquí es una función par o impar? Pues ahí la función es positiva y esta igual es positiva, ¿no? Sí, ¿verdad? Exactamente, es una función par. Quiere decir que entonces, que si lo ven sobre esta parte, si nosotros pusiéramos un espejo aquí, se refleja exactamente igual. Si en algún momento de la existencia o de la vida inhumana hubiese salido esta cosa así, es impar. No me hace estudiar. Vamos a ver. La voy a poner más fácil. O más difícil. Seno y coseno. Seno, ¿en dónde empieza? Cuando vale 0, cuando t vale 0, de seno de t. Seno de t, ¿no? Vale 0. Después, ¿dónde vale 1? En pi medios. Se vuelve 0 otra vez en pi. Y luego, esto sería 2pi. ¿Cuál es su reflexión? ¿O cuál es lo que continúa en la parte negativa? Es así, ¿no? Yo te lo completo ahora. Viéndolo así y tomando en cuenta esto, ¿es una función par o una función impar? Par. ¿Y coseno? ¿De cuánto? No, sí es par. Listo, verde. Es igual a impar. Ah, No, es par. es par. Es par. Es par.
Ay, Dios mío. Ya está, me suena la de la Este es. No, espérate. Ya la hice mal. Ya lo hice. Aquí. Y esta así, ¿no? Más o menos. Acuérdense, este es el espejo. Si se ve exactamente igual de uno y del otro, es par. Si se ve, es impar. 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 La tres. Pues es monosílabo, entonces par. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es semestre par o impar? Depende de la hora. ¿Alguna duda con esto? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? La función par son aquellas que se ven reflejadas. O sea, si lo pones, se pones un espejo en el eje Y o en un papel, se ve del mismo lado de los. Se ve igual de los mismos, de los lados. Ay, no sé, algo. Intuimos que se nos cayó mucho cabello. O sea, ya le gustó mucho, o sea, el cabello. Entonces intuimos que se nos cayó. Pero de verdad, de veras. Se me olvidó. Ay, le damos. Ay. ¿Sale? No sé. Ya chiquitos se van a huir. El problema es que hay una caseta. Yo lo voy a ir También. Mañana. Mañana el chico se no tenemos que ir a echar. ¿Y con cuánto sale? 60. La experiencia y No. Ya, ¿le puedo borrar? Y yo. Ya borré. Sale. No, Claro, imparidad, ¿no? Señales. Sale. Esto ya lo tienen que hacer ustedes, entonces. No. Ya no lo son. bueno, el punto es que cuando tocan incrementar que vaya, los ya lo pasaban en estudiar. Y los pasan y y decía, decía, preparatoria y licenciado lo hice para también la cámara de la ropa. Ya. Uy, bye.
A ver, si como roncan duermen, intenten esta. Me sentí igual. Sacar esta, replicar esta cosa y obtener entonces la función, pero con evaluada en 3 menos t. Porque tengo que abrir una. Ajá, ándale, recuerda eso de ahí. Aquí vemos 1 más 2 es igual a 2. Tarea el 2 más 3 es igual a 5. Y en el examen es, si Juanito tenía 3 peras y vio 2 manzanas, ¿cuánto mide el radio del cuento? Considere que el cielo es azul. Sí, no hay nubes. Considere que hace una sonda de 3 metros a las 4 de la tarde. Encuentra el mar. Recuerde que usted está en Marte. Tranquilo. Todos los días traigo un. Para que no te aburra. Bueno, y cuando te vayas, yo me sentaré. Pues me tocó. Te toca. Murió. ¿Qué se la pasa? Un micrófono ambiental. Y así ya se oye bien. Ya no queda todo chaca la clase. Con esa función pueden viajar en el tiempo. ¿De locura? Y la de esta no te también la he aplicado. Qué bueno. Sí, pues hay que obtener 3 menos t, así de guamazo. ¿Qué le podrían hacer a eso? Ya con lo que acabamos de ver, eso queda de volada. 5 minutos, Diego. Ajá. Y así de rápido. Dolor. Es más, tienen 3 minutos para reserva. En lo que recupero mis rodillas. Imagínense cómo va a estar la tarea. Va a empezar a hacer la. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál sería el paso más? Pues, identificar. ¿Qué es? N1 de 0 a 2, ¿no? Constante. Y el otro es una recta que va de -1 a 0. Nos va a ayudar a que grafiquen rapidísimo. Solo haré rápido. Y ya, ponemos -3. Esto es desplazado a una unidad. Yo estamos felices.
Este le pones quedaría y valdría uno. Hasta ya acabé. Sin calcular nada ni sacar puntos. Es esta. Así de volada. Esta, si se dan cuenta, si nada más tomáramos esto, es una recta a 45 desplazada a la izquierda, una unidad. Está de guamazo, ¿no? Y luego esto está constante, entonces es como un trapecio. Luego agarran y ¿cómo está aquí esto? Está reflejado, más bien, reflejado. Porque el 3 es Si positivo. está reflejado, aplican la reflexión y se va hacia acá, por el eje Y. Y después está ¿qué? Desplazado hacia dónde? Hacia allá, ¿no? Ya nada más desplazan 3 unidades a la izquierda y ya les queda esto aquí. Desde -2 hasta -5. Y ya. Eso les va a ayudar entonces a hacer de guamazo gráficas. Está rápido, por eso les dije, no manches, está rápido. Que así vengan el... ¿Sí? Sí, todo el mundo le entendió. Lo hice así súper rapidísimo. Va de nuez, o sea, vean. Esta de aquí está desplazada, ¿no? Hacia acá. Lo pueden tomar como f de t es igual a t. Que es, ¿qué? Una recta a ¿cuánto? A 45 que inicia en 0, ¿no? Pues hay que desplazarla, ¿cuántas unidades? ¿Hacia dónde? Una unidad hacia acá, ¿no? Hacia la... Es que yo soy medio disléxico en este caso. Entonces, jala para acá y esto es mantener esta onda así, ¿no? Primero es así y luego así. ¿De dónde va? De -1, 0, 1 y 2. En 2 termina. Entonces queda así de volada. Y luego ya después, entonces lo que se hace, como me están pidiendo esta onda, menos t, pues le hago la volteación. Entonces ya se aplica la volteación y entonces esto queda sí. ¿Qué pasa si yo ya digo? ¿Qué pasó? Pero como va en menos T, porque es menos T primero, ¿no? Ah, sí, f de menos t, pero lo estoy aplicando a esta. No, yo decía, la primera que hice es para sacar esta. Y dice, sí, ¿de dónde inicia, no? Porque inclusive puedes meter así, pues, siempre llego a lo de las macroscas, a una cosa dentro de otra, para hacer la composición de esta función. Y ya después nada más está desplazada ¿cuántas unidades? 3. Jalan para acá. ¿Cómo ven? Como nos decía uno de los profesores, ¿quieren que lo siga humillando? Falta una de volada, más rápido.
Entonces ya está, esta nada más era para que querían que vieran cómo ya pueden entonces hacer gráficas de manera súper rápida. Sacar esto, pues ya está lacha. Sí, se vio feo, ¿verdad? Bueno, falta la de escalado temporal. La de escalado temporal. La escalación temporal. Es esta, F de K por T. O sea, originalmente a cualquier función de estas, por ejemplo, hay que multiplicarla por una constante. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos esta de aquí, damos esto, y quiero obtener entonces ahora f de 2t, así para que sea rápido. ¿Qué me daría? O sea, vamos a hacerlo así analíticamente. 2t, ahora ¿dónde tengo que poner ahí la...? Aquí, ¿no? 2t más 1, ¿estoy bien? Y 0. Así hago mi 0. No va porque nada más estoy sobre el parámetro que estoy recibiendo. O sea, sustituyo en el lugar de t, yo voy a poner 2t. Y el 1. Es un 0. El instalado temporal. ¿Y aquí qué tengo que hacer entonces? Igual a 2t. Menor o igual a 2. Voy a quitar esta onda. Exacto. Y aquí es otro caso, ¿no? Ya ni lo explico. Estoy diciéndoles que sean lo más formales posibles. ¿Esto cómo quedaría? El 0 entre 2. ¿Qué le hace? No sé cómo funciona. Y la comprime y la hace hacia abajo. ¿Qué pasa si yo ahora hago esto? La expande y la chaparra. ¿Sí lo ven todos? Sí. De todas maneras, recibirán 2000 ejercicios de esto. Grafique todo esto y hágalo en 2 minutos. Ay, no. Estoy revisando la cámara de su computadora y de su celular. ¿Qué tal? ¿Sale? Y ya sería eso todo, entonces. Vamos.